Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Tenemos un estudio bastante práctico. Primera de Pedro, capítulo 3, nos habla acerca de los deberes conyugales, de una vida vivida a una limpia conciencia, y remata con un postre de quién es Jesucristo. Una pregunta muy puntual, muy personal para cada uno de nosotros, y una cantidad de información maravillosa que nos trae este capítulo 3 de Primera de Pedro. Así que vamos a orar para iniciar. Amado Señor, te damos gracias por tu gran piedad, por tu inmensa misericordia. Delante de ti venimos, Señor, para aprender, para disponer nuestro oído y nuestro corazón a la enseñanza de tu Espíritu Santo, Señor. Permite, Padre Celestial, que prestemos, Señor, toda atención a tu palabra, que aprendamos, Señor, a oír para entender, para obedecer, Señor. Dirige nuestro corazón y nuestra mente, Señor, hacia el buen entender tus mandamientos, todo aquello que tú nos ordenas, oh Dios nuestro. Pedimos tu santa bendición, te rogamos, amado Dios, que tomes y control de nuestra vida, que nos ayudes, Señor, en todas nuestras dificultades, que tomes nuestros afanes, preocupaciones, anhelos, sueños y dificultades, Señor, y que señorees en la vida de cada uno de tus siervos, Señor. Que tú estés, Señor, dirigiendo cada uno de nuestros pasos. En tus manos nos encomendamos, oh precioso Dios, pedimos tu santa bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. En el capítulo 2, en el capítulo anterior, quiero recordar un versículo muy hermoso y muy apropiado, que es 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Una vida de testimonio, una vida de fe verdadera, de una fe que lleve consigo buenas obras, buenos frutos, frutos reales de obediencia. Llegamos ahora al capítulo 3, un capítulo muy práctico, un capítulo que nos va a hacer sudar un poquito. Dice el versículo 1 y el versículo 2, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces tenemos acá una parte muy importante, el matrimonio. El matrimonio es algo maravilloso. Es el plan de Dios para el hombre. Desde el comienzo del matrimonio dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio se lo inventó Dios y fue un invento maravilloso de Dios. El matrimonio tiene como propósito que el uno sea el complemento del otro. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que dos personas distintas, de diferentes familias, de diferentes costumbres, se unen para formar un hogar. Pero esas diferencias van a ser mella, y esas diferencias van a generar rencillas, discordias. Andarán dos juntos y no estuviesen de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo me caso, yo tengo que aprender a sobrellevar esas dificultades. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que Dios me ordena para que yo lleve un matrimonio exitoso? ¿Cuál es el secreto de Dios? Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Efesios, capítulo 5, versículo 21 nos da el secreto, no escondido, pero ahí está, pero como está en la Biblia, pues no se lee comúnmente. Efesios 5, 21 y 22 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el secreto para que el matrimonio realmente llegue a un entendimiento maravilloso, llegue a un estado ideal? El sometimiento. Pero pastor, ¿el sometimiento de quién? De los dos. El que se casa para ser feliz, fracasa. El que se casa para hacer feliz tiene una gran posibilidad de ser exitoso. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Esta es la parte más complicada. Como humanos no nos gusta someternos, pero si usted va y entra a un trabajo, tiene que someterse a un horario, tiene que someterse a unas responsabilidades, tiene que someterse a muchas cosas. Si usted entra a la vida militar, peor. La vida en todas las áreas nos enseña ¿a qué? A someternos. Pero qué difícil es someternos en el matrimonio. Es una peleadera a ver quién es el que manda y quién es el que más lo grita, y la palabra de Dios nos manda a otra cosa totalmente distinta. Nosotros tenemos que aprender a someternos, tenemos que aprender que el secreto del matrimonio no es cuán feliz soy, sino cuánta felicidad doy. Cuán feliz hago a quién, a la otra persona. Porque como cristianos no vivimos para nosotros, porque el vivir para nosotros se basa en ¿qué? En ser egoístas. ¿Y está bien como cristianos ser egoístas? No. Nosotros vivimos ¿para quién? Para otros. Y el primer otros es nuestro cónyuge. Efectivamente, el primer otros es nuestro cónyuge. Y tenemos que aprender a vivir ¿para quién? Para nuestro cónyuge. Para que la vida y la convivencia de mi cónyuge conmigo cada día sea más agradable, entonces tengo que aprender a conocerla, tengo que aprender a honrarla y muchas cosas hermosas que nos sigue diciendo acá. Versículo 23 de Efesios 5 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bueno, esto ha generado muchas interrogantes, muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que ese hombre con el que me casé es un burro? No piensa. Yo creo que no le echaron sino a serrín. Mamita, usted lo escogió. La culpa no es ni siquiera del pastor. La culpa es suya. Entonces, si usted considera que no tiene cerebro sino a serrín, tiene que aprender y tiene que tomar todas las medidas. ¿Para qué? Para educarlo, para dirigirlo, para guiarlo, para orientarlo, y esa es su labor. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Entonces, existen parámetros, así como está el régimen interno de la empresa, y así toca someternos a él. Jesucristo dice que el hombre es la cabeza de la familia. Y algunas mujeres protestan, liberación femenina, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la que fue engañada de primeras fue la mujer. Cuando Dios los hizo, varón y hembra los hizo, y estaban en igualdad de condiciones, pero el pecado siempre nos hace bajar. Entonces, ¿qué dice acá? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. ¿Es difícil estar sujeto en todo? Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía en nuestros corazones que nos lleva a oponernos contra la autoridad. Si fuese Cristo la autoridad, ¿nos opondríamos? No. Pero es que Cristo es el que está dando la orden. Entonces tendremos que aprender a obedecer. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces tenemos acá, este versículo es tan precioso, tiene tanta información. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Por encima de sus propios ideales, por encima de su propio bien, entregó su vida por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado y el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volvemos al 25. Maridos, amad a vuestras mujeres.
Una de las cosas más difíciles en el matrimonio es entendernos. Es que la orden no es entendernos, es amarnos. Y la segunda orden después de amarnos es aceptarnos. Cada persona es un mundo diferente, piensa distinto, obra de manera distinta y toma la vida de diferente manera, y nosotros tenemos que aprender a aceptar a la persona con la que nos casamos. Y si a ella le gusta el juego de sala de esta manera, ¿de qué manera debo comprar el juego de sala? Más le vale que lo compre de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí va a tener el cirilito, claro, como compró esa porquería de muebles inmundos y feos, ridículos, que no me gustan. Hasta que al fin voy a comprar los que ella quiera. Lo hubiera hecho desde el comienzo, se había ahorrado muchos problemas. Amad a vuestras mujeres. El amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Amamos a nuestros hijos, los amamos. Y nos orinan, nos poposean, nos muerden, a veces nos faltan al respeto y los amamos. Hay que darles varito, pero los amamos. ¿Y qué hace que ese chino tan feo, porque a veces es el más cabezón, el más feo, es horrible, que uno lo vea tan lindo? ¿Qué hace? Y uno no lo ve y todo el mundo lo ve y es feo. La lechuza ve a sus hijos hermosos, que uno lo ama. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted ama, cuando usted realmente ama, cuando yo realmente amo, mi esposa siempre será ¿qué? Linda, preciosa y hermosa. Siempre. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No es una persona inteligente el que se coge los dedos a martillazos. No, eso no se hace. El que coge un cuchillo y empieza a flagelarse. Así nosotros no debemos lastimar, herir o ofender a nuestro cónyuge, porque se ofende ¿a quién? A usted mismo, porque Dios ya no ve dos, sino ¿cuántos ven? Uno. Y tenemos que aprender a crucificarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando nosotros tomamos la decisión del matrimonio, tenemos que aprender a crucificar muchas cosas en nuestra vida en pro de nuestro objetivo. No es ser feliz, es hacer feliz. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué dice? Que yo debo sustentar y cuidar a mí. ¿Quién debe comprarle los cosméticos? ¿Quién debe comprarle las joyas? ¿Quién debe? Nosotros. Nosotros, los esposos. Volvemos a nuestro estudio, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Ahora, las mujeres, sigue hablándole aquí Pedro a las mujeres, que las mujeres, en muchas iglesias se les prohíbe a las mujeres el maquillarse, y a veces, en algunas ocasiones, parece que fuesen para un funeral. El maquillaje ayuda bastante. A veces uno ve una casita sucia y vieja, y ¿cómo qué? ¿Cómo es? Fea. Y queda como que uno se deprime porque eso se ve tan lejano, pero de pronto le pasan una mano de pintura, arregla por aquí, y ¿cómo se ve? Hermoso. Nosotros estamos en una iglesia, gracias a Dios, que no hay problema con que se maquille, se arregle, se mande, se alice, se ponga. Es bueno que cuidemos nuestra apariencia, es bueno, no solamente por cuestión de vernos bien, sino que
nuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, debe ser bonito, debe ser bonito, sin rayar en el extremo de irnos a la extrema vanidad. Dice el versículo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, de vestidos lujosos. Esto ya es que hay excesos, hay extremos. Muchas veces algunas mujeres solo quieren cosas finísimas y carísimas. No está mal en querer uno lo mejor de lo mejor, no, o sea, desde que esté a su alcance, hágalo. Pero está mal cuando no está a su alcance y usted solo anhela que aparentar que tiene cuando no tiene. Si usted tiene las posibilidades económicas y se puede comprar una loción refinada, cómprela. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que tenía un perfume de alabastro? ¿Qué le dijo? Usted porque tiene un caro. ¿Le dijo eso? No. Ella vino y trajo un perfume y lo regó sobre Jesucristo. Y era una cosa carísima, carísima, que tenía que trabajar todo un año para comprar ese perfume. Era muy caro. Señor, ¿qué le dijo? Está hecho misericordia conmigo. O sea, eso está bien. Si usted tiene las posibilidades económicamente, lo puede hacer, hágalo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Este versículo 3 nos lleva a la forma de vestir de las mujeres. Es importante que vistan de una manera adecuada. La Biblia hasta eso nos trae consejos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Primera de Timoteo 2, 9. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 9, leemos lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué quiere decir esto? Con decoro, que vistan con elegancia, que vistan sobria, prudentemente. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué es el pudor? Que sean recataditas para vestir. A eso se refiere. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Usted sabe que uno de los mejores negocios es la peluquería, los peinados, porque los manicure, el pedicure, porque las mujeres dejan muy buenas ganancias hacia eso. Está bien que se arreglen, pero vuelvo y repito, mientras eso esté a su alcance, dése los gustos que puedan, pero tampoco es que se vayan a endeudar y hacer cosas que los van a hundir económicamente. Y asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuál es el mejor vestido? Las buenas obras. ¿Por qué? Que cuando llegue a la presencia del Señor, todo lo bueno que usted haya hecho se le devuelve multiplicado. Entonces, en vez de invertir tanto en cosas que son de vanidad, vivamos una vida práctica cristiana. Versículo 4: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo más importante? El corazón. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Qué tan hermoso es tu corazón? Es muy importante. ¿Qué cualidad hace de un corazón hermoso? El amor. Un corazón sin amor no sirve para nada delante de Dios. Primera de Corintios 13 nos dice: si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena sin valor perdido. Si tuviese profecía, si tuviese toda la fe, de la manera que trasladase los montes, si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Yo tengo que tener, y un amor cada vez mayor, más desbordante. Tengo que romper ese vaso de mi egoísmo y desbordarme en amor por los demás. ¿Por qué? Porque eso ha hecho Dios. Porque ese es el proceder de Jesucristo para con nosotros.
Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Nuevamente, la sujeción. Es muy importante. El que no aprende a obedecer, no aprende. El que desafía la autoridad, el que resiste la autoridad, ¿qué se va a ganar? Un par de bolillazos, ¿sí o no? Lo echan a la cárcel. La autoridad no está para resistirlo, está para obedecer. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué es esto? Es un trato respetuoso. Una de las cosas más importantes para llevar una relación de matrimonio buena es el respeto. Tenemos que aprender a respetar y tenemos que aprender a respetarnos. Ese respeto es importantísimo. Acuérdese que por ahí dice, la educación no pelea con nadie, se educa. ¿Me hago entender? No pelee con nadie. Somos hijos de Dios, hijos de paz, enviados a este mundo como canales de bendición, nunca de maldición. Si alguien quiere pelear, déjelo que pelee solito. Nosotros tenemos que aprender a vivir en paz. Entre más en paz aprendes a vivir, más tranquilo vas a dormir. ¿Eso es real? Entonces tenemos esta parte. Llega ahora, después de dar 6 versículos para las mujeres, que da 1 a los hombres, no porque sea, sino porque en este está condensado todo. Vamos a ver, vosotros maridos igualmente quiere decir todo lo anterior, más el séptimo, vivir con ellas sabiamente. Se necesita ser sabio para llevar un buen matrimonio. Se necesita ser muy sabio para aprender a no destruir mi relación conyugal. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué es esa sabiduría? Ahí lean. Dando honor a la mujer como a vaso. ¿Qué más? ¿Qué significa de darle honor? Dele la razón. ¿Cuándo se equivoca un rey? No. Díganle al rey que está equivocado y verá que su cabeza vuela. Entonces, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy para que ella sea feliz, ¿qué debo hacer? Todo lo que esté a mi alcance para que ella sea feliz. Pero muchas veces no hemos entendido eso. A veces parece que el propósito es hacer que sea infeliz, que se aburra y se vaya, y cuando se va, lloramos. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo un muy buen mal trabajo para acabar su matrimonio. Por eso tenemos que aprender a ser inteligentes. Haga las cosas bien, haga las cosas tan bien, que ella diga en su corazón, no, ese marido que yo tengo es tan bueno que jamás encontraré uno mejor que ese. Igualmente la mujer. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, tratela con toda delicadeza, tratela con toda honra, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Esposos, seamos inteligentes. Si usted pelea con su esposa, Dios no lo va a oír. No importa cuándo ore, no importa, no, es que Señor, se imagina, es que muy talentosa, es que mire, Señor, no importa. Tiene que arreglarse con su esposa, porque son. Tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa sabiamente. Llegamos a otro tema, una buena conciencia. Dice, finalmente sé todo de un mismo sentido. Tremendo esto.
ser todos de un mismo sentir. Ahora, no es la parte matrimonial, sino que ahora es la parte de la vida eclesiástica. Nosotros como hermanos tenemos que aprender a tener un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Será que sí somos compasivos, nos amamos fraternalmente? El amor es de Dios y el odio no viene de Dios. Satanás es un mentiroso, el que siembra discordia entre hermanos y siempre procura que nosotros tengamos rivalidades los unos con los otros. Jesucristo nos dijo que debemos cuidar esa unidad, esa hermandad, ese amor los unos por los otros, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Tengo una desaveniencia con un hermano de la iglesia, entonces lo debo bendecir. Nunca lo debo bendecir. Entonces lo debo amar. Nunca lo debo odiar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien, ¿qué? Haga callar la ignorancia de los hombres malos. Si yo me pongo a hacer el mal, me hago más mal y me vuelvo más malo que los otros. ¿Y qué estoy haciendo? No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con quién? Con bien el mal. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen mal. ¿Quieres tener una vida tranquila? No hable mal de nadie. No engañe a nadie. Este mundo es muy pequeño, uno va y preciso. Un día me pasó un cacharro, fue tremendo, pero tuve la oportunidad de compartir el evangelio a unos muchachos, así como medio chifladitos, y aquellas cosas que pasan, los reuní en una casa y tal, les hablé de Dios, les presenté el plan de salvación, escucharon así como que, pero escucharon, recibieron los tratados. A la mañana siguiente, por aquellas cosas que son tan raras en la vida, una señora en el barrio donde estaban sus muchachos, apareció un ladrón y dejó una cadena de oro, y la señora gritó. Uno de los que estaban conmigo en esa noche, en la noche anterior, salió y le tiró la camisa al ladrón, y el ladrón llevaba una pistola y le disparó, y el tiro lo cogió acá y le salió. Murió. Pues lo llevaron en la ambulancia, pero él se murió. Cuando le entregaron las pertenencias, le entregaron los tratados que le habíamos entregado la noche anterior a la mamá, y entonces la mamá me buscó y hablamos un poquito con ella. La imprudencia que yo tuve fue que me causó curiosidad. Dije, yo le prediqué anoche a unos muchachos que son unos muchachos, sí, posiblemente son pandilleros, porque a mí me han dicho que él era un chico de ¿qué? De las barras bravas de Millonarios. Entonces era como... Y la mamá luego me dijo, no, él sí era de las barras de Millonarios, pero él era una persona muy sana. Entonces a veces uno no sabe frente a quién está hablando. Eso yo lo dije en un estudio y la mamá estaba ahí. Y luego le pedí disculpas porque hablé con lo que ellos mismos me habían dicho. Pero, bueno. Entonces dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen el mal. Refrene su lengua del mal. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Dice la palabra del Señor, sean vuestras palabras siempre con gracia sazonadas con sal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aderece bien todo lo que vaya a decir. Piense las cosas bien antes de decirlas. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus
oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto es tremendo. Cuando yo discuto con mi cónyuge, ¿hago el bien o hago el mal? Hago el mal. Cuando yo discuto con mis hermanos, ¿hago el bien o hago el mal? Hago el mal. Y en ese accionar, porque muchas veces vengo de la calle, del trabajo cansado, y encuentro, voy perdiendo mi comunión con quién, con Dios. Y yo debo hacer. Tengo que aprender a vivir mi fe por encima de mis problemas. ¿Por qué? Porque más importante que todo en esta vida es la salvación de mí. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Aquí, ¿qué quiere decir este versículo 13? Este versículo 13 es precioso, tiene un alcance sublime y maravilloso. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? El juez es Dios. El que juzga, el que condena, el que salva es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hacemos el bien, Dios lo sabe. Y tendrá nuestra recompensa para el día de mañana. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo se presenta el mensaje de Jesucristo? Con mansedumbre. ¿Y cómo más? Y con reverencia. Hay que respetar a la gente. Si alguien quiere oír, háblele. Si no quiere oír, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los hechos hablan más que las palabras, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Debemos entender algo que es supremamente importante: el sufrimiento es parte fundamental de la vida. Muchas personas quieren hacerse la idea que vienen a Cristo y van a parar de sufrir. Es falso, el sufrimiento sigue. La vida lleva consigo sufrimiento. En el mismo momento del alumbramiento, el bebé está en riesgo, la mamá también, sufre el uno, sufre el otro, nace el niño y el doctor le da su palmada, lo hace llorar, y es parte de un día. Yo le tengo un poquito dicen que casi todos los hombres sufrimos de este mal. Yo le tengo un poquito de pánico a las inyecciones, y me van a poner una inyección y le digo a la enfermera: ¿y duele? Dice: pues si no le duele es que está muerto. Toda tierna, y sí dolió. Pero ay, Dios. Entonces nos dicen: Jesucristo sufrió y nosotros también vamos a sufrir, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 19, un versículo. Tiene una enseñanza tremenda este versículo 19, lo vamos a ver así como rápidamente. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Versículo 20 nos sigue hablando de los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí hay un tema que es importante que lo tengamos en cuenta, y es los espíritus encarcelados. El tema es el siguiente: en el tiempo antiguo, cuando Cristo no había muerto, todos, los justos y los injustos, descendían a los infiernos. Y el infierno estaba dividido en dos partes: el seno de Abraham y el infierno, el lugar de tormento. En el seno de Abraham estaban los justos, pero era el infierno. Y en la parte inferior estaban los injustos,
en tormentos. Pero todos los que tuvieron fe fueron al seno de Abraham. ¿Por qué no podían subir al cielo? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino ¿qué? Sino por mí. No había camino. Por eso no podían subir. Entonces, el seno de Abraham, ese lugar, desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Jesucristo murió en la cruz, descendió ¿a dónde? A los infiernos. ¿Pero a dónde? Al seno de Abraham. Y predicó en el seno de Abraham, con ese aliciente que había abajo. ¿Qué había abajo? Fuego, llanto, crujir de dientes. Pues obvio que todos los del seno de Abraham creyeron en Cristo. Absolutamente. Todos creyeron en Cristo. Y todos se fueron. Y llevó cautiva la cautividad. Y se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham. ¿Para dónde? Para el tercer cielo. Para la presencia de Dios. Y ese lugar que había de espera, llamado el seno de Abraham, desapareció. Si lo quieren leer en algún pasaje bíblico, Lucas 16, 19, ahí está. El rico y Lázaro. El rico descendió al infierno y Lázaro fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Entonces aquí nos habla esto y también nos está enfocando hacia una parte muy importante que ya la vamos a tocar. El arca de Noé, en donde apenas 8 personas, es decir, Sem, Cam y Jafet, Noé, sus esposas, se salvaron. 8 personas fueron salvas por agua. El versículo siguiente nos va a dar una claridad más. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Pedro acerca del agua? El bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el tema? El agua. ¿Pero cuál es el tema? El bautismo. ¿Pero cuál es el punto? ¿Es importante el bautismo de agua? Ese es el punto. ¿El bautismo de agua es importante o no es importante? Absolutamente importante. ¿Es necesario? ¿Yo soy un cristiano y debo bautizarme? Sí. Totalmente sí. Vamos a tomar una cita que tenemos acá, que nos habla acerca del bautismo, Marcos 16, 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es necesario el bautismo? Sí. Es tan necesario que hasta Jesucristo mismo se bautizó. Sí, es necesario, es importante obedecer al Señor. Volviendo ya casi terminando nuestro estudio, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Qué maravilloso es cuando quitamos escollos de desobediencia y los convertimos en pasos de obediencia. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué maravilloso es esto, y es saber quién es nuestro Señor Jesucristo. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta muy importante. Mateo 22, 41, San Mateo capítulo 22, versículo 41, Mateo 22, 41. Dice lo siguiente: y estando junto a los filisteos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder
palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, tenemos nosotros que efectivamente Jesucristo era del linaje de David, pero la pregunta requiere una respuesta más profunda. ¿Quién es Jesucristo? Y verdaderamente, ¿quién es Jesucristo? Evangelio según San Mateo, también aquí, capítulo 16, un poquito atrás, Mateo 16, 13. San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice Mateo 16, 13, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ahora la pregunta fue a los fariseos, ahora la pregunta es ¿para quién? Para sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta se reduce a una cuestión más personal y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Esta pregunta es fundamental, porque esa es la pregunta de nuestra salvación o de nuestra condenación. ¿Quién es Jesús para ti? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién es Jesús? El Dios mismo, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le dijo Jesús? Muy bien, tiene un 10. Esa es la respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? Un profeta, el Corán dice que es un profeta. Mucha gente dice, pero ¿quién es? ¿Te acuerdas de Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Le dijeron a Tomás, Tomás al Señor hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? A otro con ese cuento, hasta no ver, no creer, hasta que no meta mi mano en su costado y meta mi dedo en el hueco de los clavos, no creeré. Y Jesús se le apareció a Tomás y le dijo, venga Tomás, meta su mano, meta su dedo. ¿Y qué respondió Tomás en ese momento? Señor mío y Dios mío. Dios es personal. ¿Qué tan real es tu fe? Así de real como es tu fe, así de real será tu salvación. Si tu fe no es real, tu salvación tampoco será real. Si tu fe es real, tu salvación también. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque toda ella nos llena de instrucciones y nos muestra claramente lo que debemos hacer y lo que debemos cumplir, Señor. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y dirígenos, Señor, hacia la sabiduría del entendimiento, Señor, hacia el conocer, el entender y vivir cada día una fe que realmente, Señor, llegue hasta tu presencia como un dolor grato, una fe en la cual tú puedas ver, Señor, y decir que hay mi hijo y hay mi hija en quien tengo complacencia. Bendícenos, oh Dios nuestro. Te damos gracias porque en todo, Señor, nos ayudas. Tú conoces nuestra humana debilidad y nos enviaste, Señor, a tu Espíritu Santo, ese Paracleto, Señor, ese Maestro que nos educa, que nos enseña, que nos guía a toda verdad. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendícenos, amado Dios, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, del deseo de ser cada día mejores y más obedientes hijos de Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.